Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que vamos a abordar estos tres temas que son más que importantes. Obviamente está el consenso fiscal, como bien se ha dicho, que fue firmado por los gobernadores, y el tema de la reforma jubilatoria, la reforma previsional y la responsabilidad fiscal. Lo escuché a usted en su exposición y la verdad, bueno, uno puede acordar en algunas cuestiones porque nadie desconoce y pretende que en cada una de nuestras provincias podamos lograr la solvencia fiscal, podamos lograr los equilibrios desde el punto de vista financiero. Decirles que en nuestra provincia de San Juan tenemos el equilibrio financiero y hemos logrado una solvencia fiscal importante. Pero me parece que por ahí cuando se plantea el pacto fiscal, tiene como un sesgo unitario, como es que algo se quiere imponer al resto de las provincias, pensando que en las provincias no hay voluntad, no hay decisión, no hay innovación para poder ir mejorando la situación y que se traduzca en un progreso y una calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestras provincias. Porque me parece que tienen una visión que se asemeja mucho y es muy parecida a la visión que había cuando se firmaban reiterados pactos fiscales. Todo lo que hoy se hace no es nuevo, no es novedoso. Ya hemos visto y hemos sido testigos de los pactos fiscales que en distintos momentos y no muy lejanos se firmaron. Pero son pactos fiscales que tienen que ver con esta mirada de ajustar, de achicar gasto, y no se dan cuenta que este es un país que no es armónico, no está equilibrado, que hay diferencia entre nuestras provincias y en diferentes regiones, y somos parte, en el caso nuestro, de provincias que han estado postergadas, que recién después de 12 años son provincias que han logrado recuperarse, que han logrado progresar, que han logrado infraestructura social, pero también infraestructura productiva. Pero tiene que ver fundamentalmente con una presencia del Estado. Si no hay un Estado que está presente, que tiene herramienta, es decir, es imposible que nuestras provincias pobres, nuestras provincias postergadas puedan lograr niveles de desarrollo, niveles de crecimiento y que puedan mejorar la calidad de vida de su gente. Entonces no es la lógica exclusivamente del mercado, no es la lógica del eficientismo que nos va a permitir a nosotros nuestro crecimiento. Y no se deberían manejar estas variables que manejan en los pactos fiscales, el del ajuste, el del achique, el de decir que hay que bajarle el sueldo a los empleados públicos. No, me parece que la lógica y las variables deben ser otra, de cómo nosotros promovemos el crecimiento, cómo tenemos en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, cuáles son los déficits que tenemos en la infraestructura social. Entonces, es cierto, lo han apoyado los gobernadores, es decir, obviamente en un contexto complejo, en un contexto delicado. Pero a lo que a nosotros nos preocupa es que si uno ve el contexto de estas reformas, ¿en qué marcos se dan? ¿En qué marcos se dan? Y uno se tiene que remontar a cuando asumió este gobierno, que ya lleva 2 años. Y el marco y el contexto, porque lo hemos vivido, porque hemos sido testigos acá de las distintas iniciativas, de las distintas leyes y de los decretos que ha impulsado este gobierno, que hay una profunda transferencia en todas las acciones de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. Todas las acciones están direccionadas en este sentido. Y obviamente, debo decir que se remiten a las recomendaciones de los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Y esto no es, como puede decirse, el discurso progresista que apela al fondo. No, lo digo con datos objetivos. El comunicado del Fondo Monetario Internacional dice claramente qué es lo que tiene que hacer la Argentina en este tiempo y por qué lo tiene que hacer.
por el nivel alto de endeudamiento que tiene la Argentina y obviamente comienza a haber preocupación por parte de los sectores acreedores. Y los sectores acreedores quieren cobrar sus acreencias y a partir de cobrar sus acreencias comienzan a exigir y condicionar las políticas y las herramientas económicas que tiene un país. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde autonomía y se pierde independencia. Entonces, uno ve claramente estos dos contrastes que hay. Una decisión, de un lado, para favorecer a los grupos concentrados, para garantizarle mayor rentabilidad, garantizarle mayor ganancia, y por otro lado, los sectores postergados de siempre, es decir, que se los afecta, que solo los perjudica. ¿Con qué? Y bueno, bajando el salario y en este caso perjudicando ostensiblemente al sector de los jubilados. Acá hay una decisión, obviamente, que tiene que ver con el sentido de las políticas de este gobierno. Y esta decisión es poder avanzar y el verdadero objetivo es una distribución inequitativa del ingreso. ¿A los fines de qué? De generar mayor ganancia al sector empresario, mayor rentabilidad. ¿A costa de qué? Menores salarios, menores ingresos por parte de los jubilados. Y la verdad que conocemos la historia, porque bien lo escuchaba senador Pinedo, usted habla que toda esta baja impositiva, esta baja en la presión impositiva, que no es la más alta del mundo, hay otros países aún más desarrollados que nosotros que tienen presión impositiva más alta, pero dice que esta baja en la presión impositiva va a generar, es decir, más inversión y esta inversión va a generar más trabajo, esta inversión va a generar más empleo, mejor calidad del empleo. Y le quiero que le diga una cosa, esto queda exclusivamente en la teoría, porque las experiencias empíricas que hemos tenido nos dicen lo contrario. Ya lo vivimos en la década del 90, hicimos casi lo mismo que estamos haciendo ahora, con pactos fiscales, con disminución de los haberes de los jubilados. Se le bajó el 13% a los jubilados porque había que achicar el sistema. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue más desocupación, menos empleo y más pobreza y más indigencia en la Argentina. Entonces, no es cierto que esta teoría que esbozan se pueda aplicar a la realidad y que dé resultados que favorezcan y generen el progreso a la mayoría de los argentinos. No es verdad. Y tenemos este tema de la reforma previsional. Sí se ha tratado sí se ha tratado, porque con una reunión no basta, con escuchar a los ministros que vienen con definiciones políticas claras, no basta para que hayamos abordado de esta manera así tan rápida, tan sencilla el tema previsional. Un tema muy caro para los argentinos, un tema muy caro porque los jubilados han vivido por mucho tiempo postergados, sin posibilidades de progresar, sin posibilidades de mejorar su calidad de vida. Entonces se trató de manera exprés, no vinieron los especialistas y ahí vemos que los jubilados no tienen representación corporativa, no tienen gremios que los defiendan. Quien los tiene que defender y proteger es el Estado, y hoy el Estado está ausente. Entonces hay que apelar a diputados y senadores para que sentados en su banca puedan defender el interés de los jubilados, que es un sector muy desprotegido. Entonces, me parece que esto de cambiar la fórmula es, en definitiva, bajar el ingreso de los jubilados, porque necesitan, como han dicho los funcionarios, hacer un ahorro de 100.000 millones de pesos. Y en vez de hacerle pagar el sacrificio y el esfuerzo a los que están en la timba financiera, a los que están en la especulación financiera, en los que endeudan el país para garantizar la fuga de capitales, ¿a quién le generamos el costo? A los pobres jubilados. A los pobres jubilados que no tienen quien los defienda, porque el Estado no está presente. Entonces, le quiero decir que por mi parte voy a votar en contra de la reforma previsional. Y no solo es un mandato que tenemos como legislador, sino también es un mandato moral, un compromiso moral
con este sector que está desprotegido, porque no puede ser este contraste que tengamos en la Argentina, que los trabajadores tengan que estar en la calle reclamando para que no les recorten derechos, para que no le quiten derechos, mientras en la City se juega la LEVAC al 28 o 29%. Seguimos endeudados.